versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Estírese por ahí, ¿verdad? Vamos ya a despertarnos, a decirle al Señor gracias, porque estamos hoy día en este lugar y estamos aquí para aprender la palabra del Señor. Romanos 1, 16 y 17 me indica con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén, porque no nos avergonzamos de este evangelio, amén, es poder de Dios, dice, porque nosotros vivimos por la fe en Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos das la bendición de tener un día más de vida, Señor, nos das la salud y nos das, Señor, la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, Señor, nos dé entendimiento para poder comprender, Señor, para poder aprender tu palabra en esta mañana, y que no sea echado en saco roto, Señor, sino que podamos atesorarla en nuestro corazón y podamos, Señor, día a día ponerla en práctica. Bendice cada una de las clases, Señor, a los maestros, a los que vienen en camino, a los que están desde casa, que cada uno, Señor, en esta mañana seamos edificados en tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos así, hermanos, este canto, y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Vamos a pasar a nuestras clases.
Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Están muy serios, hermanos, ahora. Esa seriedad se contagia, ¿eh? No, 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 no. Deje la seriedad para cuando se duerma. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios hoy día domingo. Iniciando el año, algunos con malestares, ¿verdad, hermano? Con dolencias, otros con enfermedades. O una de dos, decían los de la vieja guardia. Sí, hermano, te hace falta orar más, hermano. ¿Se acuerdan que así nos decían, hermanos? No, te enfermas porque te hace falta orar más. Y ahí estaba uno orando, Señor, ¿qué hice? No, pues es que andaba uno descalzo y uno se sentía en los 20 todavía. Pero en fin, ¿verdad, hermanos? Ando un poco afónico todavía, discúlpeme. Pero qué bueno que estamos aquí esta mañana en la escuela dominical. Vamos a dar continuidad a nuestro tema, hermanos, que hemos estado desarrollando en relación a la Biblia, que viene siendo sus orígenes, su importancia y su autoridad. Así que hago la pregunta de las 64,000 bendiciones. ¿Quién se aprendió ya de memoria 2 de Timoteo 3:16? Hermano Omar, claro que sí. Bueno, el hermano Omar no tiene ningún sentimiento de ganancia, así que va a ser para la gloria de Dios. Hermano Omar. Así es, de hecho, utilizó una versión un poquito diferente, pero sí son las palabras correctas. Así que así debe de ser, hermanos. La escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, ¿para qué? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, lógicamente, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Así que seguimos con este tema, el tema de la Biblia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes están leyendo su Biblia? Qué pregunta, ¿verdad? Adentro de una iglesia preguntar quién lee la Biblia. Es que pareciera extraño, pero vale la pena la pregunta. Betty. Para donde la lleve el Señor. Bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más está leyendo la Biblia? ¿Qué están leyendo? Cuéntenme. Hermana Carrera. Está leyendo las cartas enviadas a Timoteo. ¿Sabían ustedes que la segunda carta a Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió? Cronológicamente fue su última carta. Fue una carta de despedida tanto como para las iglesias, tanto como para su fiel hijo en la fe, Timoteo. ¿Quién más? ¿Qué está leyendo por allá? A ver, ¿quién más? ¿Estás leyendo Génesis? ¿Qué capítulo, Ana? Ok, en la creación. Bien, cuando ya lleguen ahí que mató a cuál y mató a cuál, pues ahí pásenlo, ¿verdad? Lo mandó a dormir, para el buen entendimiento de los niños. ¿Quién más está leyendo la Biblia? Hermano Turi. A ver, Jonah, ¿qué estás leyendo, Jonah? ¿Ya vas en Lucas? ¿Sabías que Lucas no era apóstol, pero fue un escritor y se consideró inspirado por Dios? Ese es un dato bien interesante, que no fue llamado por Jesús, pero tuvo la osadía, el atrevimiento de convertirse en un narrador, evangelista de las buenas nuevas, de los milagros y las enseñanzas de Jesús. Betty. Eso es lo que vamos a hablar precisamente en la clase de ahora, cómo se formó el Nuevo Testamento. Es muy extenso el tema, hermanos, se los confieso. De hecho, son libros escritos en relación a la historia del Nuevo Testamento, y presentarlos en una sola clase en la escuela dominical para mí se me hace totalmente injusto, pero creo que vamos conforme paso a paso. Así que el buen deseo de mi corazón es que se le despierte a usted la curiosidad e investigue más. Así es, porque la semana pasada nosotros estuvimos viendo lo que viene siendo el tiempo intertestamentario, cómo lo concluimos y en parte cómo es que dentro de la iglesia inicial se escribieron otros libros de manera personal, bajo ambiciones,
doctrinas erróneas, herejías, con la finalidad de que la iglesia fuera perturbada, hermanos. Y lo que vemos en la actualidad es lo mismo. La iglesia, por esa razón, es que todo cristiano debe estar alimentando, conociendo, estudiando, aprendiendo de la palabra de Dios, porque surgen fuertes doctrinas tan parecidas, tan similares a la sana doctrina, que tanto así que la Biblia dice que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos finales, dice, aún los escogidos, dice, van a ser prácticamente confundidos. Entonces, es bien interesante que el Hijo de Dios no se trata de que uno se encierre en su mundo, ¿verdad? Y diga, no, yo no quiero saber nada de nadie. No, se trata precisamente de saber conocer la palabra de Dios para saber hasta dónde debo de aceptar lo que se me está enseñando, inclusive dentro de mi propia iglesia local. Así que vamos a ver el periodo del Nuevo Testamento el día de ahora, hermanos. Y dice, una vez que nace Jesús y se cumplen las profecías mesiánicas dichas por diferentes profetas del Antiguo Testamento, da inicio al nuevo tiempo llamado el Nuevo Testamento. Dejemos en claro que la palabra testamento viene del latín que significa alianza, el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, donde es necesario no solo tener referencias de las enseñanzas de Jesús, sino también el trabajo apostólico. El Nuevo Testamento se comparte en dos secciones muy importantes: las enseñanzas y los milagros de Jesús y el trabajo de los apóstoles. ¿Por qué es tan importante saberlo, hermanos? Porque la iglesia inicial en realidad creció con las enseñanzas de Jesús, pero con la doctrina de los apóstoles. Y surge la pregunta de muchos. Entonces, ¿sirve de algo el Antiguo Testamento? ¿Qué trae para mí el Viejo Testamento a mi beneficio? Eso ahorita lo vamos a estar respondiendo. Y luego dice por ahí, los cuales, dice Jesús, sino también el trabajo apostólico que realizaron los apóstoles, el cual fue clave para tener los primeros cimientos de la fe de la iglesia del nuevo pacto, a pesar de haber diferentes escritos que tenían la intención de filtrarse como inspiración, fueron removidos. Siempre ha existido por todos los tiempos hombres de buena fe y de mala fe que han intentado escribir a favor del entendimiento de Dios. Hoy en día, fíjese que rápidamente le comparto. Yo no tengo TikTok, hermanos. No, pues no, a mí la verdad eso a mí no me llama la atención. Pero en Facebook aparecen los famosos comerciales. Entonces aparecen los comerciales de TikTok y me ha tocado ver, yo creo que los algoritmos me persiguen porque veo muchos videos relacionados a la religión. Y los famosos algoritmos me persiguen mostrando un sinfín de personas de diferentes partes del mundo haciendo aparentes enseñanzas de la Biblia, pero tan perdidas, tan erróneas, que yo digo dentro de mí, ¿cómo se atreven a poner su cara, su rostro y publicarse y decir que esto es palabra de Dios o que esto es una enseñanza de la palabra de Dios? He leído sus biografías en algunos de sus casos o me he metido a sus descripciones y veo que inclusive muchos de ellos son hasta cristianos que pertenecen a iglesias. Y esto no es novedad porque esto ya existía desde los tiempos antiguos. Cuando la iglesia fue formada, cuando Jesucristo muere y resucita y viene el Pentecostés, muchas personas que eran precisamente judíos o inclusive paganos, en su buen deseo de compartir algo acerca de Dios, empezaron a escribir cartas y a infiltrar a través de las enseñanzas de las palabras de Jesús o en su efecto de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Unos de ellos con vamos a llamarlo en un buen sentido, aunque estaban mal, pero otros en un sentido egocéntrico, en un sentido ambicioso. Inclusive hay una parte que dice, me llama la atención de uno de los estudiosos antiguos, de los de respeto, que dice que inclusive había otros que hacían propaganda de sus productos por medio de las enseñanzas de Jesús. O sea, hace que lo que le quiero dar a entender, cuando usted ve que las astillas de Cristo y la tierra santa de Jerusalén y todo eso, eso no es nuevo. Eso ya existía desde los tiempos de la iglesia inicial. A pesar de que nosotros nos sorprendemos porque decimos hasta dónde llega la ambición, la avaricia, y lo digo abiertamente, del movimiento sectario pare de sufrir, de engañar a la gente y a trabajar con el positivismo y una fe errónea, hasta dónde llegan,
Pero eso no era nada nuevo, ya existía desde los tiempos de Jesús. Entonces, dice aquí que fueron precisamente removidos porque no eran inspiración de Dios. Y yo creo que ese es un trabajo también de la iglesia y del cristiano, saber qué es y qué no es lo que le conviene a mi relación con Dios en relación a estos escritos. Así que nos quedamos la semana pasada en los criterios que determinaron la canonización del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento ya no hubo mucho problema. ¿Por qué? Porque recordemos que un siglo antes ya se había escrito la Biblia Septuagésima. Entonces ya existía lo que viene siendo las tres partes principales: la ley mosaica, que es la ley de Moisés, la vida histórica del pueblo de Israel y los profetas. De hecho, el Antiguo Testamento así está trazado, hermanos, en esas tres secciones. Así que cuando vienen los tiempos de Jesús, ya existía vamos a llamarlo, un libro que contenía los libros del Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucedió con los del Nuevo Testamento? ¿Cómo los determinaron? ¿Quién dijo en el Nuevo Testamento esto sí y esto no? Vamos a leer. Criterios para la determinación de la canonización. Esto es en particular del Nuevo Testamento, pero también funcionaron para el Antiguo Testamento. El escritor o el escrito tenía que estar escrito por un profeta o apóstol de Dios generalmente. Si usted presta atención, todos los hombres que escribieron en el Nuevo Testamento eran apóstoles, a excepción de algunos de ellos, por eso digo generalmente. Dice aquí, el escritor tenía que ser alguien aprobado por Dios como mensajero suyo. Yo he enseñado anteriormente que cuando se ve la vida de Jesús caminando en las calles de Capernaum, Jerusalén, Betania, etcétera, etcétera, no figuremos, hermanos, que nomás estaban los 12 discípulos con Jesús. De hecho, Jesús tenía más discípulos, pero no fueron llamados directamente por él para una misión apostólica, pero sí eran discípulos de Jesús. De hecho, si usted se acuerda, uno de ellos lo intentó seguir, que era el endemoniado gadareno. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero si usted presta atención, hay otro hombre que Jesús sí llamó, no precisamente para ser apóstol, pero lo más probable es que iba a pertenecer bajo el llamado de Jesús. ¿Y sabe quién fue? El joven rico. Le dijo, déjalo todo. ¿Y qué le dijo? Y sígueme. Y en los evangelios no se registra mucho que Jesús de una manera personal le haya hablado a alguien y le haya dicho, sígueme. No estamos diciendo de un 13º apóstol. Estamos hablando de que había más personas que también habían sido llamadas por Jesús. Entonces dice aquí, 2, dice, el escritor tenía que ser usado por Dios con señales y prodigios. Esto es algo característico. Los apóstoles generalmente sí fueron usados por Dios en milagros, hermanos. Esto confirmaba más la palabra que hablaba el escritor, pues Dios con los milagros y señales solo confirmaba que la persona que hablaba era un portavoz verdadero de él. 3. ¿Qué más se puede decir que se necesitaba para tener un criterio determinado de la canonización del Nuevo Testamento? El escritor tenía que decir o escribir verdades acerca de Dios. Yo creo que esto es algo muy cierto. De hecho, hay un evangelio en la actualidad que se le conoce como el evangelio moral. ¿Sabe por qué se le conoce como el evangelio moral? Miren, yo les voy a decir algo, hermanos, y esto sí es un peligro que se ve, inclusive aquí en El Paso. Los predicadores, los exponentes, los maestros, los pastores, desde el momento que empezamos a evadir el lenguaje bíblico, supuestamente para poder llegar a la audiencia en un lenguaje sencillo, es un peligro. De hecho, yo he escuchado personalmente sermones de pastores en inglés y en español que ya no usan las palabras teológicas, no usan la palabra Dios, no usan la palabra pecado, no usan la palabra salvación, no usan la palabra arrepentimiento. Eso es un peligro, porque la Biblia no es que esté escrita en un lenguaje antiguo, está escrita en un lenguaje único, está escrita en un lenguaje personal y original para la vida del hombre. Entre más nosotros somos bíblicos como exponentes o aprendemos las palabras originales de la palabra de Dios, nosotros podemos comprender mejor la palabra de Dios. Por eso es que las nuevas versiones que han surgido en la actualidad, como son la réplica de la réplica de la réplica,
van abandonando el sentido original del lenguaje original. Entonces, esto era algo que era clave en la vida para canonizar las cartas precisamente y las narrativas que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan del Nuevo Testamento. Así que dice el escritor tenía que decir o escribir verdades acerca de Dios. Este criterio confirmaba el hecho de que como Dios no puede contradecir ni afirmar una mentira, todo lo que esté escrito, diga o escriba acerca de Dios debe afirmar y no contradecir lo mismo que Dios había dicho en otro lugar o en otro momento. Entonces, básicamente, este era otro criterio que se utilizaba para poder decir estos libros, de tantos libros que había, de tantas cartas que había precisamente, este es otro criterio más. El 4, el mensaje del escritor tenía que tener el poder para cambiar las vidas. La Biblia afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y por ello que se esperaba que por ser palabra de Dios, ésta posea la característica de cambiar las vidas por el poder transformador de Dios. Todos los libros de la Biblia tienen la capacidad para hablar la voluntad de Dios. Todos, hermanos. Aún el libro que no contiene el nombre de Dios en él. ¿Cuál es el libro? ¿Alguien lo recuerda? ¿Me preguntan o me afirman? Es correcto, a pesar de que ese libro no contiene el nombre de Dios y tiene sus razones y fue discutido para poder tenerlo en el canon del Antiguo Testamento, finalmente se introdujo. ¿Por qué? Porque contenía una parte importante de lo que venía siendo la libertad de los judíos ante un ataque que los iba prácticamente a exterminar. Entonces, sí era importante que los escritores mantuvieran eso, sí. El mensaje del escritor, y lo dice el número 5. El escritor debía de gozar aprobación por el pueblo de Dios que lo leía. Al momento de determinar un escrito para ser incluido en el canon, si éste no poseía aceptación por el pueblo, no había sido coleccionado por la iglesia o aceptado con anterioridad como palabra de Dios. Era de dudoso proceder. Muchos de los escritos de algunos eran considerados palabra de Dios por el pueblo y por los apóstoles que aún vivían, como Pedro y Juan. ¿Saben? Yo quiero figurar, hermanos, en la iglesia inicial en el Nuevo Testamento, tantos escritos que había, tantos escritos que existían, todavía que se arrastraban del Antiguo Testamento y todavía que se escribían en el Nuevo Testamento. Qué complejo fue para la iglesia, para los apóstoles, aceptar tanta literatura. Y yo creo que eso es algo muy similar a estos tiempos. Vete. Es que de hecho hay libros que cada vez que viene marzo y abril se convierten en tendencia en las noticias. Si Jesús se casó con María Magdalena, el Evangelio de Judas, que Judas en realidad no se suicidó y un montón de cosas. Pero ¿qué cree, hermano? Esos escritos sí existen, sí son reales, simplemente que no se consideran inspiración de Dios. Desde los tiempos bíblicos querían hacer que Jesús desapareciera su divinidad o su supremacía. ¿Por qué? Porque básicamente las demás religiones, al minimizar o al desacreditar la supremacía de Cristo como el Hijo de Dios o como el Salvador, estarían dejando entredicho la salvación del hombre. Al dejar entredicho la salvación del hombre, básicamente se abría la oportunidad para nuevos credos. Entonces, todas las historias que se leen y los libros que salen son totalmente ciertos, fueron escritos, pero son considerados libros que contienen información, no palabra de Dios. Así que después viene aquí el origen y la formación del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue este origen? Dice de la siguiente manera. Recordando que en los tiempos de Jesús ya existía una colección de libros judíos que componían lo que llamamos ahora el Antiguo Testamento, esto no significa que desecharon después el Antiguo Testamento debido a las nuevas enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Por qué seguimos considerando el Antiguo Testamento como parte de nuestra literatura, de nuestra enseñanza y por supuesto inspiración de Dios? ¿Por qué lo seguimos considerando si básicamente la gracia y el nuevo pacto trata el Nuevo Testamento?
Hermana Rosy. Esa es una buena respuesta porque del Antiguo Testamento procede todo. ¿Qué más? Porque para poder dar crédito al Nuevo Testamento se tenía que confirmar con el Antiguo Testamento. Esa es otra buena respuesta. ¿Qué más? A ver, hermanos, ¿qué más? Hermana Rosy. ¿Saben? De hecho, sí. De hecho, hermanos, muchas de las razones por las que nosotros seguimos leyendo el Antiguo Testamento es porque básicamente el Antiguo Testamento nos habla del inicio de la creación. Ese es un punto muy fuerte. El Antiguo Testamento nos habla de la necesidad de un Salvador. Ese es otro punto muy fuerte. El Antiguo Testamento nos habla de Israel y el trato de Dios hacia su pueblo. El Antiguo Testamento nos habla de los 10 mandamientos, que son prácticamente principios de vida. No fueron únicos para los judíos, son principios de vida de los cuales lógicamente la gran mayoría de las naciones están regidas, aun cuando hoy por hoy se están modificando. Pero por muchos siglos estuvieron regidos bajo los 10 mandamientos. ¿Qué más? El Antiguo Testamento nos enseña el carácter de Dios, de Jehová. Nos habla de la condición, inclusive gráfica. Entonces nos enseña a conocer mejor el plan de Dios. El Antiguo Testamento en ningún momento es obsoleto para la iglesia cristiana. Tuvo un cumplimiento. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Una manera de decir, no a desecharla. Vine a dar fin a su contenido, pero no para que se deje de leer, sino simplemente para que empiece un nuevo pacto para la vida del hombre. Entonces, el Antiguo Testamento, si usted se da cuenta, contiene muchas historias de muchos personajes bíblicos que mostraron su parte humana. Hermano, los profetas eran tan humanos como nosotros, que si nosotros prestamos atención, ellos sintieron miedo, sintieron dolor, sintieron ganas de morirse, renegaron, sintieron que no iban se sentían indignos, y nos muestra un panorama muy completo de la vida de los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces, no se puede desacreditar, el Antiguo Testamento es parte de nuestra lectura diaria. Betty. De hecho, esa es la primera promesa mesiánica que encontramos en el libro de Génesis. Y luego seguimos leyendo, dice, el Antiguo Testamento era enseñado para confirmar las profecías de Jesús y a su vez el trato de Jehová con los judíos, por lo que era importante tener ambos testamentos o alianzas. El Nuevo Testamento, su inicio se marcó primeramente bajo la tradición oral. ¿Qué era la tradición oral? Vamos a ver qué era la tradición oral. Traigo muy poca información sobre ello, hermanos, porque es muy extensa. Pero dice de la siguiente manera, esto significa que los primeros cristianos, para transmitir las enseñanzas de Jesús, eran narradores o contadores de historias, no charras como a veces nosotros le llamamos, no. Eran personas que iban y compartían lo que habían visto. Y luego dice aquí, o historiadores que estuvieron presentes en la vida de Jesús al momento de enseñar o hacer milagros. Entre ellos, los apóstoles. En el caso del apóstol Pablo, debido a sus constantes viajes, mantenía contacto con la iglesia o los líderes por medio de cartas, las cuales él mismo pedía que se leyera entre las iglesias. Vamos a leer Colosenses 4:16, por favor, porque esto es totalmente cierto. El apóstol Pablo mandaba una carta a una iglesia y él mismo decía, háganle copia y envíenlas a otro lado, por favor.
¿Quién lo tiene por ahí? De hecho, antes de que empiecen a leer, la Biblia, hermano, hay ocasiones en donde entre un capítulo y otro, usted siente que gramaticalmente o cronológicamente, usted siente que le falta una parte. ¿Quién lo ha notado? ¿Sí lo han notado cuando leen la Biblia? ¿O no lo han notado, hermanos? ¿O nomás le leen así a ver qué sale? De hecho, hay partes, fragmentos que no están. Eso no la hace falta de inspiración. Lo que pasa es que las copias que se fueron generando con el paso del tiempo, unas copias sí fueron prácticamente dañadas, otras fueron robadas, otras fueron prácticamente se extraviaron y mantenían lo más genuino que podía haber. Pero sí hay partes de la Biblia en donde usted, si usted presta atención, hay fragmentos olvidados. De hecho, hay una historia muy interesante en el libro de los Hechos. ¿En qué capítulo termina el libro de los Hechos? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál es el último capítulo del libro de los Hechos? Y luego lo va a buscar, ¿verdad? A ver, vamos a ver, 27 o 28 o 29. Cuando usted lee el final, los últimos 3 versículos de este capítulo, usted se va a dar cuenta que se estaba narrando o se estaba llevando una narrativa y así de manera escueta se acaba. Aquellos que somos amantes de la lectura, para nosotros esto significa que falta. Y hay una historia que dice que este libro que le dan la autoría a Lucas, hay una historia que dice que en realidad este libro fue escrito en persecución y que esta persecución sobre la vida de Lucas, al que se le atribuye este libro, se dice que este hombre básicamente murió y hasta ahí alcanzó a escribir. No terminó de escribir y no hay más historia. Hay otras partes que tienen continuidad al libro de los Hechos, segunda parte del libro de los Hechos. Oiga, como Rambo 2, ¿verdad? Y Rambo 3 y Rambo 4. No es broma, hermano, es en serio. Pero no se considera una inspiración de Dios. Entonces sí hay una segunda parte del libro de los Hechos, pero no está dentro del canon. ¿Por qué? Porque unos hombres pretendieron aparentemente seguir escribiendo las vivencias o los actos de los apóstoles, pero no se consideraba una inspiración de Dios. Entonces, ¿quién lo tiene por ahí? Por favor, hermana Carrera. Entonces, básicamente, los mismos apóstoles recomendaban que lo que ellos hacían, de hecho, la carta a los colosenses es una carta que no meramente fue una carta personalizada, fue una carta en donde se habla de la exhortación a las herejías que se estaban introduciendo dentro de la iglesia y al judaísmo, que siempre estuvo presente el judaísmo en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo consideraba importante que lo que él había escrito a Colosenses se fuera a la iglesia de la Odisea. Lo interesante de esto es que no hay una carta que se considere inspiración de Dios a la iglesia de la Odisea. ¿Sí lo notó, verdad? No existe en la Biblia. Eso no significa que el apóstol Pablo escribió cartas que no fueron inspiración de Dios, simplemente son las que él consideró oportunas escribir. Entonces dice aquí, ¿verdad? Así es como se fueron copiando y quedaban coleccionadas. En realidad, cuando dice que se lea, su expresión original es que se llevara una copia, no que la agarraran y luego alguien se la llevara, sino que crearan una copia y la llevaran a las demás iglesias. ¿Qué sucedió después? Dice, ¿qué significa entonces la necesidad de recolectar historias y enseñanzas? Dice, al ir muriendo los primeros cristianos, era necesario conservar los dichos y hechos por Jesús, hasta que llamaron a estos libros evangelios, donde se muestran sus enseñanzas y milagros. A su vez, por los apóstoles, quienes contestaban inquietudes, denunciaban falsas doctrinas, enseñaban la gracia de la salvación, atendían asuntos sensibles en la vida social, se fueron eliminando los falsos evangelios que con pretexto de contar la vida de Jesús hacían propaganda de ideas no cristianas. Cuando usted ve las cartas, por ejemplo, voy a hacer una observación. Nosotros no tenemos problema con ello, pero es algo muy común que con nuestros amados hermanos apostólicos, en ocasiones yo converso con ellos.
¿Quién se ha fijado que los apostólicos usan un velo? ¿Sí lo ha visto? Ahora, ¿por qué usan el velo? ¿Qué le han dicho a usted? No debe andar destapada de la cabeza. Es una cobertura. Fíjense que el apóstol Pablo sí tomó acción sobre de esto. Y precisamente en la carta que escribió el apóstol Pablo, él se dio cuenta que había una parte de la iglesia que usaba el velo y otra parte de la iglesia que no usaba el velo. Entonces, estos con estos empezaron pues a pelear, ¿verdad? No, pues las mujeres tienen que usar velo. Y el apóstol Pablo utilizó lo que se le conoce en la teología la libertad cristiana, de elegir. Y él dijo, si las iglesias de allá lo quieren practicar, déjenlas. Si las iglesias de acá no lo quieren practicar, que no lo practiquen. Y llama mucho mi atención cómo es tan cerrado el tema que no se puede prohibir ni tampoco se puede obligar. Las personas que lo usan es decisión de ellos. Y las personas que no lo usan, no hay razón para decir que lo hacen más santos ni más pecadores. Era una costumbre judía antigua el usar velo. Pero el apóstol Pablo les dijo, pero ahora en Cristo, todas estas costumbres ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque la iglesia inicial, ¿por quiénes estaba conformada? No solo por judíos, sino también por gentiles. Y los gentiles no practicaban el velo. Entonces, yo cuando me encuentro, esta situación salió de la palabra, hermano. Estas situaciones entre los hermanos en la fe, yo les digo, mira, lee las cartas y te vas a dar cuenta que las cartas son asuntos personales, temas personales, cuestiones sociales y cuestiones morales. No necesariamente son doctrina. ¿Cómo que no son doctrina? No. Él estaba respondiendo de manera personal sobre un tema o sobre una situación. Entonces, no hay razón. Por ejemplo, cuando dicen que las iglesias solo deben de cantar himnos. ¿Quién sabía que las iglesias, dicen algunos que las iglesias solo deben de cantar himnos, hermanos? Puros himnos, puros himnos y los salmos. Porque el apóstol Pablo dijo, dicen ellos que en Corintios él dijo, canten salmos e himnos. En realidad eran las palabras más coloquiales que había en el lenguaje antiguo a referirse a alabanza a Dios. Pero en realidad eso no significa que solo se debe utilizar un himnario de gloria para poder participar dentro de la alabanza a Dios. Entonces se dan cuenta cuando uno va y se encuentra en el lenguaje del Nuevo Testamento, uno se da cuenta que en realidad no era doctrina necesariamente, eran asuntos personales que la iglesia estaba experimentando. Hermana Rosy. Sí. No, no, la santidad principalmente está por dentro y se expresa por fuera. Y un velo no hace más santo a una persona que a otra. No lo hace. Es que de ahí proviene, no, y no meramente del catolicismo, viene de los tiempos antiguos, de los tiempos bíblicos. No, eh, es impresionante querer crear una doctrina de algo que no tiene fundamento bíblico y más bajo las leyes de la hermenéutica que debe de haber una aportación de diferentes partes de la Biblia que armonicen una enseñanza. Y ahí no aplica a ello. Era cuestión cultural. Dios bajo la revelación progresiva se lo fue llevando al hombre, sí, para hacer una separación entre el hombre y la mujer, pero jamás bajo ese contenido. Sí, pues se le olvidaba en la casa, yo creo. ¿Verdad? No, pues es que
No, no es asunto bíblico, no es doctrinal. Era un asunto personal y cultural dentro de las iglesias que provenía desde el Antiguo Testamento, pero en Cristo ya no es necesario, porque en Cristo ahora estamos regidos bajo un nuevo pacto. Y aparte eso aplicaba para los judíos, no aplicaba para la iglesia cristiana. De ahí es donde proceden muchas cosas para poder responder esas respuestas. Hermano Omar. Era una revelación progresiva. Era cultural, hermano Omar. De hecho, hoy hay muchas culturas y vámonos así, ahora que se fue el Mundial en Qatar, salieron muchas cosas curiosas, ¿verdad? De la cultura catarense, y entre ellas las mujeres como nomás se pueden ver sus ojitos y no pueden enseñar nada, porque es considerado pues básicamente deshonra, y las podían golpear, inclusive hasta matar públicamente, y no había manera de juzgar a un hombre por esa acción. Era cuestión cultural, y Dios se lo fue demostrando al hombre desde una revelación progresiva, pero sí es cierto, era para mostrar que la mujer era casada. Y muchas cuestiones tenían un lenguaje visual, pero era un lenguaje visual, no era doctrinal. Es como hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan cuando las iglesias eran blancas, hermanos? Blancas, blancas, nomás blancas. ¿Sí se acuerdan? Blanco, el color santo. Y luego de repente, pues, ándale, pues, color chocolate aquí, ¿verdad? Y pues ya no nos vemos igual. Otras ya se pasaron de tueste, dicen vulgarmente por ahí, ¿verdad? Pero es cuestión cultural. Es cuestión cultural, y lo más importante aquí es no perder el enfoque de lo que venimos a hacer. No perder la parte visual inclusive de lo que venimos a hacer. Betty. Sí, Jesús no debería estar con la mujer en el pozo. Era de mala fama y Jesús se debería haber alejado. Era samaritana, Jesús se debería haber alejado. De hecho ahí, sí, de hecho sí, de hecho de hecho ahí fue como se introdujo de alguna manera el evangelio entre los samaritanos por primera vez, porque Jesús nunca había ido a Samaria de acuerdo a la cronología de la vida de Jesús. No, visitaba otros lugares porque él mismo dijo, he venido a los míos, a los de la casa de Israel, a las ovejas perdidas, y se refería a los judíos. Hasta el evangelio de Juan tiene una aparición sobre la ciudad de Samaria. Y los hombres paganos que venían a él, romanos inclusive, en realidad Jesús se mantenía geográficamente dentro del área que correspondía a los judíos. Sí, hay muchas cosas para responder ahí. Lo que pasa es que hay que estudiar, hermanos, para poder llegar a esas conclusiones. Es la verdad. Entonces dice aquí, necesidad de recolectar historias y enseñanzas. Dice, denunciaban falsas doctrinas, enseñaban la gracia de la salvación, atendían asuntos sensibles de la vida social. Se fueron eliminando los falsos evangelios que con pretexto de contar la vida de Jesús hacían propaganda de ideas no cristianas. O sea, en otras palabras, agarraban la vida de Jesús y ellos decían, y Jesús también dijo esto, pero todo era bajo un fin. ¿Cuántos recuerdan cuando el apóstol Pablo en una ocasión escribió, dice, unos predican por contienda, otros por discusión, otros por la verdad, dice, al final del día el evangelio es predicado? Bueno, el evangelio se presenta de muchas maneras. Y luego seguimos leyendo, dice, la vida de los llamados apóstoles. La mayoría de los apóstoles fueron martirizados por su fe en Cristo. Yo creo que este es un dato muy interesante, lo que sí representa un buen evangelio, hermanos. Un buen evangelio sí se caracteriza por una vida de aflicciones. Cuando los cristianos no tienen mucha acción en su vida, ¿sabe a qué me refiero, verdad? No tienen mucha acción, para mí en lo personal es muy dudoso. Es muy dudoso, significa que ellos están caminando con la corriente, no contra la corriente. Vuelvo a repetir la frase que leía en un libro hace algunos años. Dijo una vez un pastor, cuando tú estás cómodo, Dios está incómodo. Y cuando tú estás incómodo, Dios está cómodo. ¿Por qué? Porque dando a entender que al vivir o por el hecho de vivir en esta tierra, estamos constantemente, aunque no querramos, en contra del sistema corrupto en el que vivimos, hermanos. Moral, social, a veces hasta político, y todos los lenguajes que existen. Y los apóstoles en realidad todos tuvieron una muerte muy terrible, con excepción de uno, hermanos,
que fue Juan. Dice, también otros colaboradores de los apóstoles como Timoteo, Apolos, Esteban, entre algunos a mencionar. De hecho, también se cree que existe la carta de Timoteo, hermanos, que Timoteo se cree aparentemente también escribió sus propias cartas, pero él no fueron considerados inspiración de Dios. Igual para Apolos, también hay cartas de Apolos que él envió a las iglesias. Ahora, yo les pregunto, ¿tenía algo de malo que ellos enviaran cartas a las iglesias? No tenía nada de malo, hermanos. Eran, por así decirlo, cartas de consejería, cartas de predicación, cartas de ánimo, cartas de exhortación. Nada de malo tenía, con la diferencia de que no fueron consideradas inspiración de Dios. Pero en realidad no tiene nada de malo. Oiga, es como hoy en día, ¿verdad? Muchos cristianos pues tienen el pensamiento, es que si no predica el pastor de ese tema, qué difícil es creerle a otro hermano. No, no podemos verlo de esa manera. Si otro hermano lo desarrolla y lo escribe y lo transmite correctamente, también es palabra de Dios para los demás. Dice aquí, algunos a mencionar también sufrieron persecución y muerte. El último de los apóstoles, que fue Juan, al morir, de los apóstoles de Jesús, que en su vejez fue desterrado a la isla de Patmos. Aquí va una parte interesante. ¿Alguien sabe por qué mandaron a Juan a la isla de Patmos, hermanos? ¿Por qué lo mandaron? Ah, pues que le gustaba la isla. ¿Así te corrieron el chisme? No, ese fue el que le cortaron la cabeza. Miren, sí. Miren, hermanos, la historia dice que en realidad este fue el último de los apóstoles en morir. Y la historia dice que prácticamente desde que nació la iglesia inicial hasta los últimos días de Juan el teólogo o el apóstol Juan, se dice que el evangelio ya había madurado. Y se dice que para el gobierno o la política, Juan representaba un gran peligro, porque el evangelio no solo afectó la vida de las personas, sino también afectó la vida económica de las personas. De hecho, hay un dato bien interesante, hermanos. Usted se ha puesto a pensar, porque aquí voy a decir algo así como que medio conspirativo, pero vamos a tomar a México como ejemplo. Usted se ha puesto a pensar por qué México hasta cierto punto apoya, estimula, permite, hace propaganda tanto a la Iglesia Católica. ¿Se ha puesto a pensar por qué? El gobierno. ¿Se ha puesto a pensar por qué? De hecho, sí, es por dinero, pero en realidad cuando un gobierno les abre la puerta, los estimula, los ayuda, les permite, en realidad eso genera ¿qué? Empleos, ganancias, ¿qué más? Eso de alguna manera trae un poco de alegría o devoción a la sociedad. Y desde los tiempos bíblicos, salió la palabra, hermano Rosy, desde los tiempos bíblicos, recordemos que el gobierno romano tenía sus propios dioses. Y los dioses que el gobierno romano tenía, ellos mismos tenían personas que los fabricaban. Entonces, esa persona que los fabricaba pagaba tributo. Que de hecho el libro de los Hechos hay una historia en donde gracias a la intervención de los apóstoles, ya la gente dejó de comprar ídolos de plata, aquel llamado platero que aparece en el libro de los Hechos. Y se dice que esto produjo, dice la historia, que este hombre fue y le chismeó al gobierno y le dijo, oye, ya no vendo. Ya no vendo. Y luego dice que llegaron los soldados y agarraron a los apóstoles. Órale, váyanse de aquí, por favor. ¿Por qué? Porque ya no generaba tributo, ya no generaba impuestos. Entonces, volviendo al tema, Juan el teólogo, el gobierno no quería darle muerte porque tenía miedo a un golpe de estado, cuenta la historia. Entonces Juan el teólogo lo agarran y lo destierran y lo mandan a la isla de Patmos con la finalidad de que él muera, tenga una muerte de manera natural, que así fue. Él murió en su total vejez. Entonces, lo interesante de la isla de Patmos es que ahí fue donde él tuvo la revelación de lo que viene siendo el libro de Apocalipsis. Lo que nos lleva a lo siguiente. Lo que aparentemente es un sufrimiento, vamos a llamarlo, más prolongado, hermanos. ¿Se ha puesto a pensar que a veces tiene propósitos de Dios?
Y lo digo para la enseñanza nuestra. A ver, Señor, pues ¿por qué una vez no cortas aquí ya, verdad? Parece, ¿por qué me estás cociendo a fuego lento? Bueno, tiene sus porqués, hermana Rosy. Sí, sí. De, de hecho, eh, de hecho, en México eso siempre ha sido, y aquí en Estados Unidos no nos hacemos de la vista gorda. Los políticos aquí en Estados Unidos, las iglesias de influencia, terminan promoviendo, estimulando, apoyando a ciertos regidores, personas que se sientan en eminencia, porque les dan una tajada, que está mal. El evangelio no se debe prestar a ello, a cuestiones políticas, pero sucede. Entonces, nuestro deber como cristianos es estimular el voto para la democracia, pero jamás para un candidato en particular, como sucedió mucho. Como la iglesia sacó a flote en las elecciones presidenciales pasadas, ¿verdad, hermanos? Ahí estaban los pastores apoyando a Trump, que era el ungido de Dios. No tengo nada en contra de ellos, ni que entrar en política, hermanos, pero hasta ahorita yo no he visto ningún ungido en la política más que Daniel. Y los demás son puros encapuchados que quieren nuestro voto. Betty. Sí, porque ya había madurado el evangelio históricamente. Ya había madurado. Pero de alguna manera la persecución siempre ha existido, siempre existió y se siguió dando con el paso de los años. Entonces seguimos leyendo, dice aquí, el último de los apóstoles de Jesús en morir fue Juan, que en su vejez fue desterrado a la isla de Patmos. Allí recibió mensaje del Señor para las iglesias de Asia Menor y una visión de los tiempos finales que quedó registrada como el libro de Apocalipsis. Eh, ¿El cristiano debe de leer el libro de Apocalipsis, hermanos? Una vez mi hijo, hermano, ¿para qué si ni voy a estar aquí? Yo le digo, chance, chance. Y si le toca, pues para que sepa para dónde moverse. Chance. El cristiano sí debe de leer el libro de Apocalipsis porque no solo contiene las partes importantes que es la culminación del pacto de Dios para con Israel, sino también el juicio para la humanidad. Y la gente debe de saber, hermanos, de qué se trata ello. Así que, hermanos, abro aquí tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el Nuevo Testamento? Claro está, ¿verdad? No me agarre de pregúntale al pastor, por favor. Sí, fue una combinación de Daniel de hecho, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, el libro de Jeremías eh, y el libro de Zacarías son libros que contienen partes apocalípticas. Sí, sí, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento para los profetas era muy difícil entender lo que iba a suceder en los tiempos finales en el Antiguo Testamento. Y con justa razón, porque ellos no entendían de la finalización de los tiempos. Pero Dios se los fue revelando poco a poco. Bueno, se muere en realidad. Sí, se muere. Porque para poder ver al Señor se tiene que morir. Él murió y luego resucitó. Bueno, un acto divino. Ahí. Sí, de hecho, hay que leer ahí con cuidado. Sí, ¿alguien tiene otra pregunta, hermanos? Bien, de no ser así, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios esta mañana.